Somos Luis Fernando Sandoval Parra, Darwin Leonardo Vargas Aparicio, Nicolás Aaron Rojas Tolosa y Sergio Nicolás Vargas Correa. Y vamos a exponer sobre la radio. Primero que todo, una definición. La radio es un medio de comunicación masivo que permite una interacción entre los encargados de la transmisión y la sociedad, de manera que se puede lograr una dinámica informativa entre los radioescuchas. Se requiere una planeación para que se logre una radiodifusión. Esta se define como un conjunto de técnicas de emisión de ondas hertzianas, que permite la transmisión de palabras y los sonidos. El profesor de comunicación de masas de la Universidad de Ámsterdam, Denis Mekwell, resume las siguientes características de la radio. Surge ante la necesidad de una organización formal y compleja, está dirigida a públicos amplios, transmite contenidos públicos abiertos a todos, se transmite a públicos heterogéneos, o sea, de todas las clases, tiene un alcance simultáneo a una gran cantidad de personas que están distantes de la fuente y que a la vez se hallan lejos unas de otras. La relación entre emisor y público es impersonal, y el público es un conglomerado de individuos a los que un enfoque común de interés, pero no se conocen entre sí. Antecedentes de la radio. A finales del siglo XIX se veía una gran tensión política en el mundo. Había muchos conflictos armados que amenazaban la estabilidad de las naciones grandes y, pues, en consecuencia, el mundo. En aquel entonces la mejor manera de transmitir información a larga distancia era el telégrafo, pero este funcionaba por cable, por lo que tenía muchos limitantes. Así que los científicos empezaron a trabajar en maneras de transmitir información de forma inalámbrica. Eso nos lleva a la teoría del electromagnetismo de Maxwell. En 1864, el matemático y físico escocés James Clerk Maxwell propuso una teoría de electromagnetismo. Bueno, él propuso que las ondas eléctricas y los campos eléctricos y magnéticos podían viajar a través del espacio como una onda electromagnética. También dijo que la luz estaba compuesta por ondas electromagnéticas con longitud de onda bastante corta. El único que pudo probar esto fue Hertz. Puso en trabajo las teorías, creó sistemas de transmisión y recepción y logró demostrar las ondas electromagnéticas que decía Maxwell. Logró demostrar que se podían replicar en la vida real, que tenían las mismas características que las ondas ideales de Maxwell. Bueno, gracias a estos descubrimientos se pudo impulsar más el campo de innovación y experimentación de la radiodifusión y en su honor se llamaron a las ondas hertzianas. Bueno, inicios de la radio, gracias a todos sus avances de Maxwell, se fue sofisticando esa tecnología y eventualmente esa tecnología pasaría del mundo militar a las masas. En parte gracias a Guillermo Marconi, que a veces se le da como... fue un ingeniero electrónico italiano, que fue el principal impulsor de la radiodifusión de larga distancia. A veces se le nombra como el principal inventor de la radio, pero eso no es verdad, ya que fue una invención colectiva. Él lo que hizo fue como resumir los conocimientos y invenciones y las logró masificarlas. Bueno, vamos a ver a más detalle la evolución de la radio. Entonces, en 1873, Maxwell propone su teoría, se obtienen las ecuaciones de propagación de ondas electromagnéticas. En 1887, Hertz logra demostrar las teorías de Maxwell, sí, demuestra la existencia de las ondas electromagnéticas. En el año 1893, Tesla logró construir el primer radiotransmisor de la historia. Esto mediante la transmisión de energía electromagnética sin cables. Pues un radiotransmisor básicamente es un dispositivo electrónico que nos permite a nosotros, con la ayuda de una antena obviamente, enviar ondas electromagnéticas las cuales tienen un determinado significado, o sea, tienen un mensaje en ellas. Este dispositivo consta pues principalmente de unos componentes como son un generador de oscilaciones, un oscilador, el cual pues lo que hace es convertir la energía eléctrica en una determinada frecuencia de radio. Los amplificadores, esto aumentan pues como su nombre lo dice, la intensidad de las señales, y digamos que conservan la frecuencia que se haya establecido. También tenemos un transductor, y esto lo que convierte es la información que se quiere transmitir como tal en un voltaje eléctrico pues variable y proporcional de acuerdo para que el mensaje llegue correctamente. En el año 1896 el ingeniero Alexander Power inventa la primera radioeléctrica. Esta radioeléctrica fue inventada o probada, mejor dicho, entre las señales de un barco y tierra para que se emitiera esa señal. Esto fue en Rusia, en la sociedad rusa, digamos, esto el 7 de mayo de 1895 exactamente fue cuando pude hacer esta primera retransmisión de la historia. También nos encontramos que Guillermo Marconi en el año 1997 presenta la patente de la retransmisión, pero acá hubo un problema porque primero se le dio la patente, luego de tener una pelea con Nikola Tesla, se le dio la patente finalmente a
a Nikola Tesla, aunque en muchos libros suele aparecer el nombre de Guillermo Marconi como el creador como tal pues, de este dispositivo como tal. Luego Guillermo Marconi logró hacer una transmisión a través, pues en este caso, el Canal de la Mancha, que fue la primera conexión que hubo entre Inglaterra y Francia, la primera conexión de radio, esto a una distancia de 48 kilómetros. Fue pues como tal la primera transmisión que existió entre estos países. Y en el año 1900 se logró inventar la radio de amplitud de modulación, que mediante mediante una entrada de sonido, de señal de sonido, pues al micrófono, salía una imagen de esta señal de sonido y un modulador de amplitud que lo que hacía era hacer que de tal manera que esas frecuencias llegara y se pudiera enviar a un determinado receptor de esa frecuencia y pudiera esa frecuencia de alguna manera pudiera ser entendida por ese receptor. Y pues esto mediante una onda portadora que pues se genera en el transmisor donde se está haciendo esta parte de emitir un determinado sonido. En el año 1900 se introduce el telégrafo al mundo. Sería un mecanismo analógico muy importante, pues este introduciría la grabación magnética y daría resultado a actuales inventos como lo serían los casetes y algunas otras cintas de grabación magnética, los cuales son muy utilizados en la actualidad para el uso de la radio contemporánea. En 1901 se emite y se recibe la primera señal telegráfica transatlántica, la cual sería una S en código Morse. Esta señal fue enviada desde Poltua, en Cornualles, en Inglaterra, recibida en San Juan de Terranova, en Canadá, y habría viajado una distancia de 2.170 millas a través del Atlántico. En 1908, Charles Herald, bueno, un revolucionario de la radio, realizaría la primera transmisión privada. Él estaría introduciendo la radio como tal comercial para el público. Y ya más o menos para el año 1914 él tendría su propio programa de radio estable, conducido por él. Y pues eso. Entre los años 1914 y 1918, en la Primera Guerra Mundial, pues la radio fue una herramienta muy importante. La comunicación es una herramienta muy importante en la guerra, por supuesto. Y un acontecimiento como la Primera Guerra Mundial fue el detonante de un gran boom en los avances de la radio, estabilizar las señales y nuevas introducciones de tipos de radio, por ejemplo, pues para noticias y comunicaciones fueron características importantes de la evolución de la radio que trajo la Primera Guerra Mundial. Para el año 1920 se realizarían las primeras transmisiones de entretenimiento. Por la época se crearían lo que serían la radionovela, los programas de radio que también existen en la actualidad y también el radioteatro. Mi compañero Luis Sandoval va a complementar mejor este tema. Gracias. Bueno, en el año de 1920 se dan las primeras transmisiones de entretenimiento. Esto es aproximadamente el 27 de agosto de 1920. Se da en Argentina por el doctor Enrique Telemaco Susini y sus tres colaboradores César Guerrico, Luis Romeo Carranza y Miguel Mujica, los luego llamados los Locos de la Azotea. Esta experiencia radiofónica pionera argentina fue una de las primeras emisiones programadas como tal orientadas a un público abierto. También en este mismo año, 1920, se creó la primera emisora de radio en Estados Unidos, Pittsburgh, más exactamente, llamada la KDK-A, y cubrió las elecciones americanas de este mismo año. En el año 1922, el francés, quien vemos en pantalla, el francés Maurice Binot, emite desde París los primeros boletines informativos con noticias de la actualidad, tanto informativas como deportivas. Esto es posible gracias a la emisora Radiola y a la agencia de noticias Havas, como vemos en pantalla. Ese mismo año pues nace la radio como medio de comunicación en Chile también, entonces es un hecho también de suma importancia. También tenemos en 1933 la invención de la radio FM. Como tal, Edwin Armstrong describe un sistema de radio de alta calidad menos sensible a los parásitos radioeléctricos que la AM. Por lo tanto, pues su sintonía era mucho más clara y más limpia. Esto utilizando la modulación de frecuencia, ¿no? Lo mismo FM.
También tenemos el receptor del pueblo. Como tal, fue una serie de receptores de radio desarrollados por Otto Kriesing para la empresa Ciel, a petición de Joseph Goebbels. Bueno, este diseño, el PE301, que es el primero que vemos en pantalla, tenía un cuerpo de baquelita creado por Walter Maria Kenstein. El propósito como tal de este programa era hacer posible que el público en general tuviera acceso a un aparato para escuchar la radio y así poder difundir propaganda y, bueno, comercializar. Y por ello comenzaron muy importante que los equipos de radio fueran fácilmente asequibles. Bueno, en 1963 tenemos la primera comunicación radio vía satélite. Esto, pues, es de suma importancia claramente, ya que también a finales de los años 60, la red digital, red telefónica de larga distancia en Estados Unidos, comienza su conversión a una red digital, empleando radio digital para muchos de sus enlaces, claramente. Y bueno, en el año de 1993 nace la primera estación de radio online. Como tal, esta se conoció como la Internet Talk Radio y fue desarrollada por Carlos Malmuth. Como tal, la estación de Malmuth usa una tecnología llamada MBOW, que sus siglas en inglés significan IP Multicast Backbone on the Internet, o lo que en español traduce Red Troncal de Multidifusión IP de Internet. Como tal, esto ha marcado un hito histórico. Actualmente incluso hay miles de frecuencias radiales online en Internet. Bueno, como tal en la radio en la actualidad, tenemos que nuevas aplicaciones móviles vienen tomando más relevancia, más fuerza sobre la radio tradicional, puesto que los smartphones ya traen incluida su propia radio, tanto en frecuencias AM como FM, e incluso aplicaciones externas permiten esta funcionalidad. Claramente también tenemos el podcast, que ha nacido como una nueva forma de radio, o incluso más específicamente una alternativa a dicha. Y aunque el radio sigue estando vigente y sigue teniendo la misma importancia histórica y tecnológica conforme avanza el tiempo, va poniendo en peligro la vida funcional de lo que el radio es en sí.